Bueno, buenas tardes. La conferencia que vamos a tener lugar hoy en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape y Guisado del Ateneo de Cádiz trata de Diego Álvarez Chanca, médico de cámara de los Reyes Católicos, entre la primera colonización biológica americana y el descubrimiento de la Isabela. El descubrimiento de América tuvo, entre otras circunstancias, una consecuencia fundamental: la construcción ideal de los reyes católicos, que se había de materializar, más aún tenía que consolidarse, ya que no había soberanía reconocida sobre las Indias y sin una presencia colonizadora castellana. Aquí tenemos la imagen del descubridor y un grabado realizado por Theodore de Bray sobre el segundo viaje de Colón realizado en 1493. La relación política entre Isabel I y aquellos a quienes se reservaron las decisiones tomadas a miles de kilómetros de la corte no se explican sino por la lealtad, el servicio a la corona y la unidad de proyecto. La expedición transatlántica de 1493 tuvo lugar en uno de los momentos claves de 1493, en el que don Juan Rodríguez de Fonseca consiguió una armada poderosa y bien dotada, en la que Colón regresó a las Antillas para asentar la soberanía. Era el médico real y que escribió la conocida carta al Cabildo de Sevilla, relatando con bastante detalle el desarrollo de los acontecimientos durante la singladura y tras la arribada a la isla española, hasta el regreso de Antonio Torres, que trajo a Sevilla la carta de Álvarez. Bien, profundizamos un poco en la carta de Chanca en dos cuestiones. Primeramente, la función de la Armada como agente de Fonseca, y en segundo lugar, comprobar en qué hay que apartarse de las interpretaciones tradicionales del documento. Una vez que tenemos por seguro que Diego Álvarez no escribió al Ayuntamiento de Sevilla, sino a Juan Rodríguez, miembro del Cabildo Catedralicio y organizador de la Armada. Se tiene como sevillano, pero luego veremos que hay otras teorías. El doctor Chanca es una figura difícil de conocer, ya que no es mucho lo que sabemos que hay aquí. Aurelio Thiot hizo un estudio biográfico en la que menciona un folleto, y así lo califica el doctor Joaquín Olmedilla y Puig, que se publicó en Madrid con motivo del cuarto centenario del descubrimiento. La doctora León Guerrero, en su tesis doctoral, proporciona el título de este pequeño estudio, como breves consideraciones históricas acerca del médico español de los siglos XV y XVI, acompañante y médico de Colón en su segundo viaje a América, publicada en Madrid en 1892. Thiot completó sus conocimientos sobre Chanca en su propia carta. Los cronistas y unos documentos del Archivo General de Simancas, del Archivo General de Indias y del Archivo de Protocolos de Sevilla. Su análisis es más que un estudio biográfico epistolar, ya que se centra en la carta. Especialmente se relaciona con Puerto Rico, que es la principal síntesis disponible sobre el médico Álvarez Chanca. Marcelino Álvarez Menéndez Pelayo lo menciona brevemente en su Historia de los heterodoxos españoles como autor de dos libros, que son El libro del ojo y un tratado de alquimia. Diego Álvarez Chanca, un sevillano heterodoxo. ¿Qué era sevillano? Lo queremos saber por la transcripción de la carta, ya que Fray Antonio de Aspa, monje jerónimo de la Mejorada, su transcriptor, cuando a mediados del siglo XVI realizó su colección de papeles de India, dejó escrito como hasta aquí el traslado de lo que conviene a nuevas de aquellas partes de Indias. Como cosas personales, venía en la carta, no solamente vamos a decir algunos aspectos puntuales.
y hay asuntos pendientes. Chanca dejaba importantes asuntos pendientes en la ciudad del Guadalquivir porque había alguna razón poderosa para ello. Vivió siempre en una colación, o sea, el territorio que corresponde a una jurisdicción parroquiana, concretamente la de San Andrés. ¿Quiénes eran los suyos? Es algo que no está muy claro. Como hasta 1501, año en que se casó con Juana Fernández, quien aportaba 2 hijos al matrimonio, Inés y Alonso Guillén, no hay constancia documental del matrimonio. Probablemente se refiriera de esta manera, con esta expresión, a los suyos como sus progenitores y sus hermanos. Una vez que enviudó, se volvió a casar con Ana Zurita. Sus sobrinos Álvaro y Beatriz Chanca, hijos de su hermana Leonor, habitaban en su casa, así como 2 criados, el negro Juan Zafra y el mulato moreno Florente. Como doctor en medicina, se supone que estudió en la propia Universidad Santa María de Jesús de Sevilla. Por él mismo, al titular una de sus obras, Tractatus de Fascinationes Editus a Magistro Didaco Álvari Chanca, Doctore atque Medico Regis Reginae. ¿Quiénes eran sus contertulios en Sevilla? Pues como hombre de una curiosidad universal, se movía a su gusto en el ambiente de Sevilla. Los intelectuales que integraban su círculo eran el duque de Arcos, también Andrés Bernaldez, que era el cura de los Palacios, el doctor Chanca y el arzobispo Fray Diego de Daza. Su edad parece ser que, según las partidas de Alfonso X el Sabio, para ser escribano había que tener al menos 25 años. Y se calcula que Chanca tendría de 25 a 30 años en 1493. ¿Cuál era la función de Chanca en la Armada Castellana de 1493? En los documentos aparece, por un lado, que fue Chanca quien mostró deseos de ir en el segundo viaje en la carta que le escribieron los reyes. Se dice: nos habemos sabido que vos, con el deseo que tenéis de no servir, habéis voluntad de ir a las Indias. Él tenía voluntad de ir a las Indias, quería ir. Y fue así, quizá para guardar las experiencias ante Colón, pero también en otros documentos hay apreciaciones de importancia, como en la Real Célula a don Gonzalo Chacón, para que se le facilite el viaje. Se dice del físico, el físico se refiere a Álvarez Chanca porque el físico era el médico en la época, no el doctor, el médico. Aprovechará mucho para las cosas de nuestro servicio, al bien y salud de las personas que por nuestro mandado van. Como si hubiera entonces 2 cometidos de Álvarez Chanca: el servicio a España y la medicina. Fue en este viaje evidentemente mandado por los reyes católicos. En la Academia de Historia figura que fue enviado por el rey católico en el segundo viaje. Y como hemos dicho, Fray Antonio de Aspa lo apostilló en sus papeles de Indias. No sería el único caso de personas cercanas a doña Isabel y don Fernando dirigida a pasar con Colón la segunda singladura, como Melchor Maldonado, aunque éste trató de evitarlo, pero los reyes católicos pues le incitaron a hacerlo. Seguidamente empezamos con la notificación de los descubrimientos. Refieren en las descripciones que hace Chanca: vimos el domingo de mañana sobredicho por proa de navíos una isla, se refiere a Dominica, y luego a la mano derecha pareció otra, se refiere a Marigalante. Entonces Chanca empieza una descripción: una era montañosa, tierra alta de sierras, la otra llana, llena de frondosas arboledas, distaban entre sí 4 o 5 leguas. En la Dominica se quedó una carabela buscando puerto y tardó en encontrarlo, pero la vio. Además, esta isla estaba poblada, ya que los españoles vieron gente.
En la Marigalante, en cambio, fue fácil encontrar puerto. El almirante desembarcó y tomó posesión en nombre de los reyes en forma de derecho, dice la gente. Luego describe la admiración de la gente por la belleza de la isla y la cantidad de plantas maravillosas que él nunca había visto, pero muy entusiasmado. Chanca no olvida su tarea y dictamina: así pienso que era laurel y su especie, probablemente la pimienta malagueta. Y refiere que se van a detener en Dominica y Marigalante para hacer una descripción comparativa. Estaba facilitando a Fonseca los elementos de reconocimiento, aunque no era precisamente, no se puede considerar un acta de descubrimiento. Tampoco como físico, o sea, como médico, es lo suficientemente riguroso y preciso en sus apreciaciones empíricas como para poder hablar de cartografía en prosa. Pero según el doctor Mariano Cuesta Domingo, está claro que de forma coloquial da descripciones, sugerencias inequívocas para reconocer lo que el almirante Colón había descubierto. Ahora vemos el fenómeno, que este fenómeno de esta descripción se repite en la isla de Guadalupe. Él refiere: partimos para otra isla que parecía en bajo de esta. Era muy grande, 7 u 8 leguas, posición y distancia. Daba la posición, daba la distancia. Inmediatamente los elementos más característicos de la orografía, como hacia la parte de una gran montaña que parecía llegar al cielo, en medio de la cual montaña había un pico más alto que la otra montaña, del cual se vertían a diversas muchas aguas. Parecía un golpe de agua tan gordo como un buey que se despeñaba de tan alto como si cayera del cielo. Los hombres, escribe el sevillano, hacían apuestas por ver si se podía retratar las peñas blancas o agua, pero eran las cataratas del río Gran Carvet. Solo cuenta el cargo que saltó a tierra y vio a la gente en sus casas, y los indios huyeron. Y así llegamos a otro de los grandes temas, los indios. Empezó a describir las costumbres de los caníbales. Esto era novedad, era cosa nueva, ya que el primer viaje de Colón, los españoles no vieron a los indios. Eran caníbales. Los caníbales, según destaca Álvarez Chanca, respecto a otras islas, refiere que la industria se hacía patente, principalmente el algodón hilado. Así refiere: aunque todos tienen las moradas de paja, pero estos las tienen de mucho mejor hechura y más proveídas de mantenimientos, y parece que la industria la manejan tanto los hombres como las mujeres, así dice, viril como femenil. Tenía mucho algodón y muchas mantas de algodón bien tejidas, y que no deben nada a las de nuestra patria. Si bien nosotros aborrecíamos tal gente por su mal uso de comer carne de hombres. Sospecharon que eran caníbales porque el capitán que había desembarcado llevó al navío 4 o 5 huesos de brazos y piernas de hombres. Sin duda Chanca, como médico, pudo atestiguar el terrible hecho con sus conocimientos de anatomía como físico, que era el médico. Hace algunas observaciones interesantes. El almirante había sabido de estas islas por la seña de los indios de las otras, y habían desviado el rumbo porque estaban más cerca de España. Venimos haciendo que el camino, como teníamos pensado, refiere el médico. Personalmente refiere que introduciría aquí una hipótesis. Quizá Colón ya había planteado la posible esclavitud de los indios. Los reyes pudieron atisbar por el relato del primer viaje la diferencia entre los antropófagos, o sea, comían carne, y el resto. De hecho, nunca permitieron la esclavitud salvo para los antropófagos. Tal vez Colón por eso tenía temprano empeño en localizar las islas de los Caribes, que eran los antropófagos, como único potencial de explotación. Si había podido intuir de alguna manera que esta sería la postura enérgica
de don Fernando y doña Isabel. De todos modos, y pese a esta cuestión pintoresca, Chanca no olvida su descripción: la isla era muy grande. Nos pareció, luego pidió opinión, o por lo menos escuchó y asimiló lo que otros pensaban. Tenía 25 leguas de costa. Tardaron en encontrar puerto, o lo que es lo mismo, la costa era escarpada y sin fondeaderos. Por la parte donde íbamos eran montañas muy altas, a la parte que dejamos parecían grandes llanos, a la orilla del mar había poblados pequeños. El almirante hizo que algunos hombres bajaran a tierra para tomar y ver qué podía ver. La espesura de la vegetación se hacía patente y era tal que les había impedido ver el cielo. Chanca no comentaba nada más, pero en cierto modo, a través de esta lacónica frase, hace un balance tremendo. El bagaje cultural de los castellanos no iba a bastar para garantizarles la supervivencia en un medio natural espectacular, pero tan diverso y a veces muy agresivo. En Guadalupe se recogieron 20 mujeres y algunos muchachos que confirmaron la sospecha. Los habitantes eran indios caribes. Los restos encontrados, huesos, cráneos, eran señales inequívocas. No pudieron capturar hombres porque supieron por las mujeres cautivas que estaban de salteo en las otras islas. Entonces la agudeza de Chanca resalta una cuestión. Conocimos que eran caribes por las mujeres y cuáles no, a través de su aderezo e indumentaria, y también la capacidad de relatar detalles distintivos. Seguidamente habla de otras islas como Tarucaira, Zaire y Ayay, y como señala Varela Marcos, Chanca nos aporta al menos 3 datos cartográficos sugerentes al nombrar las 3 primeras islas descubiertas con los nombres que le daban los naturales. Chanca no utiliza las denominaciones colombinas, sino las denominaciones indígenas. Esto quiere decir que si frente a las medidas del almirante Colón se esfuerza en anotar para don Juan de Fonseca las de los pilotos frente o como alternativa a la colombina, está haciendo con grandísima liberalidad política su propia cartografía para el obispo. Bien, hombres de estas 3 islas asaltan los archipiélagos comarcanos. Los hombres que pueden haber son los vivos porque se los llevan a su casa para hacer carnicería de ellos, y los que han muerto pues luego se los comen. A los muchachos los esterilizan y los dejan crecer como mano de obra, pero luego de adultos se los comen. Es un escalofriante relato. La descripción contiene los mismos elementos en todas las islas, tanto en Montserrat como en Guadalupe pasa lo mismo. Detectaron por la noche un fondo bajo, así que esperaron al amanecer y vieron una isla grande. Se detuvieron y después narra la llegada a San Martín. Al día siguiente, al mediodía, porque parecía muy poblada, vieron las labranzas que tenían. Tomaron puerto y bajaron para buscar. Y allí Chanca perfila dos objetivos: saber qué gente era, si eran antropófagos o no. Pero las cosas estaban dudosas y se debía a que se buscaba con la mayor certeza qué forma tenían y qué tipo de vida. También eran caribes los habitantes de San Martín. Chanca, sin explicación, dedica un párrafo a las diferencias entre los indios. El hábito es que los de Caribe tienen el cabello muy largo, los otros son tresquilados. Además, apostilla como en Caire y Feire hay mucho oro, y analiza desde una perspectiva posible forma de explotar las islas. Llegaron a una tierra grande y discontinua, donde había 40 islones, tierra muy alta, muy pelada, pero las indias dijeron que no estaba habitada. Evidentemente una carabela se acercó y vio chozas de pescadores, probablemente eran campamentos temporales. Eran las islas de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. El relato de Chanca nos deja luego en Puerto Rico y se llega a una isla llamada Burenque,
nosotros la conocemos también por Borinque, este era el nombre indígena. Calcularon y luego hubo ponderación común, que los recorridos tenía 30 leguas y era una isla muy hermosa y fértil, a donde los caribes iban a saltear. Chanca refiere que todas estas islas fueron descubiertas por este camino, pero el almirante en el otro viaje, en el primero, no las había visto. La llegada a la Española, aquí se detiene y refiere a algunas citaciones. De esta isla sobre dicha partimos una madrugada y aquel día, antes que fuese noche, vimos vista de tierra, la cual tampoco era conocida por ninguno de los que habían venido en el otro viaje. Teníamos sospecha, luego hubo consultas por parte del almirante y era la española. La española se incluye entre quienes supusieron que la isla era Santo Domingo, pero acaba de decirnos que los descubrimientos del almirante en este segundo viaje transatlántico había terminado. Desconoce la costa, pero no la descubre. Colón no reconoció esta tierra, debido a no haberla recorrido en el primer viaje de norte a sur. El propio Chanca se aventura a calcular frente a la opinión de quienes piensan que unas 200 leguas de longitud por la costa de largo se tiene a unos 150. Las primeras descripciones de Álvarez son cerca del medio natural y riqueza, como en la isla, en tierra muy singular, donde hay infinitos ríos, sierras, valles grandes. Sin duda ha observado un grado de humedad. También se ha fijado en otras cosas, como es que en Navidad y se pueden encontrar nidos de aves con huevos y polluelos. Luego describe especies animales como perros, butías, lagartos, culebras, pero los castellanos no se distraían del objetivo de llegar al fuerte de Navidad. Y un resumen de las conclusiones del estudio es que el primer médico de América fue Álvarez Chanca. Describió la Isabela, primera ciudad fundada en el Nuevo Mundo, y sobre él existe la sospecha de que fue el primer espía de la corona de Castilla. Sospecha, porque según las investigaciones, en otras investigaciones de otros autores, pues no se le considera espía. Hay muchas lagunas sobre este personaje. Incluso actualmente los historiadores ofrecen distintas versiones, si era sevillano o no. Si algunos especialistas aseguran que la carta del Cabildo de Sevilla se envió al Cabildo Municipal y no al catedralicio, otros sostienen que en realidad la mandó a un personaje de la corte de los Reyes Católicos, como fue Juan Rodríguez Fonseca, deán del Cabildo de Sevilla y organizador del segundo viaje. Lo que sí es verdad es que en la carta describe, hace mucha historia natural, botánica y materia médica. Desde la española se puede leer también como un texto en el que se desvelan claves cartográficas. La carta náutica de Colón le llegó a los reyes el 4 de abril. Se ha investigado mucho la posibilidad de que Chanca, además de primer médico en el Nuevo Mundo, sería el primer espía. Pero, sobre todo, se considera este viaje como primera colonización biológica. Este segundo viaje atlántico no era solo de descubrimiento, porque se llevaron animales del viejo continente, como caballos, mulas, vacas, cerdos, gallinas, además de semillas de plantas europeas, y una en especial que allí se cultivaría con mucho éxito, como la caña de azúcar. Entonces se considera por muchos estudiosos que este fue un viaje de colonización biológica. Él, como médico, asistió a Colón en una enfermedad muy grave que se consideraba fiebre pestilencial,
y hoy día se considera que aquello fue gripe. Finalmente el almirante sanó. También trató a marineros de una epidemia en la que murieron algunos. Pero Chancas no describió los síntomas de los indios que enfermaron. Tiene un libro muy especial en el que describe el mal de costado o pleuresía, y que fue impreso en Sevilla por un impresor alemán, Jacobo Kronberg, en 1506. También es suyo un tratado sobre el mal de ojo, cómo algunos sujetos hacen enfermar a criaturas simplemente con la mirada. Pero su obra más famosa fue la carta relación con descripciones sobre la flora y la fauna. Y allí hablamos de un árbol cuya hoja tenía el más fino olor, que el clavo. Era el laurel. Además de estos datos, el médico explicaba costumbres de los indios. Era un estudio antropológico. El doctor Chancas pues ocupa un lugar de relieve en este viaje de colonización. Después de este viaje, vuelve a Sevilla y ejerce su profesión. Escribe tratados de medicina. Y se ha puesto de manifiesto que no nació en Sevilla, según algunos estudiosos, algunos autores que se dedican a biografiarlo. Y refieren que probablemente haya que buscar sus orígenes en la Sierra de Gata, concretamente en Acebo, noreste de Cáceres. Por otra parte, este médico es testigo de un hecho francamente raro y digno de ser estudiado, como la práctica del toque regio por parte del rey de Portugal a los escrofulosos y quedaban curados. Concretamente, el rey de Portugal era Alfonso V. El tratado de la pleuresía impreso en Sevilla era una comunicación clínica donde daba a conocer los buenos frutos obtenidos por las modificaciones que él ha introducido en el tratamiento de esa afección epidémica. Su vida y su obra se puede ver también hoy día desde el punto de la sociología médica, ya que ocupó un importante papel como médico de cámara de los reyes católicos, junto con un poder e influencia que tenía en la corte por ser precisamente el médico de los reyes católicos. Tuvo también mucha importancia la revitalización de los textos antiguos, su empeño por racionalizar los temas no tratados. Y aquí tenemos unos retratos de cómo curaba también a los indios en presencia de Colón. Lo más importante es que podemos estudiar la flora, la fauna y la población de América gracias a él. Y hacia el final de su estancia en la isla española, pues esa importante carta que nos queda, donde establece las diferencias de los indígenas, radicando las diferencias de carácter y costumbre de los taínos y caribes. También en sus obras médicas pues hay que destacar una dedicada a Arnaldo de Vilanova. Y aquí tenemos ya unas imágenes miniaturas de la época donde algunos médicos preparaban lo que eran las fórmulas, que eran complicadas. Y él, hay que destacar en Álvarez Chancas, que tenía una mentalidad medieval, aunque estábamos ya en el Renacimiento, pero todavía usaba en su práctica médica pues muchas costumbres medievales. Aquí tenemos otro retrato donde empieza ya a preparar los compuestos de forma renacentista. Y aquí una miniatura de materia médica vegetal,
Aquí la preparación de la trigaca magna, aquí vemos las serpientes que todavía se usaba mucho. Aquí sale mejor el retrato de la miniatura. Vemos la trigaca magna. Y bueno, y aquí vemos como la materia que usaban en las preparaciones también era materia médica animal. Y nada más, muchísimas gracias. Aquí vemos la conferencia de esta tarde. Gracias.